El apóstol Pablo es considerado el más grande hombre de Dios de todos los tiempos después del Señor Jesucristo. Él es el que escribió la mayor cantidad de libros del Nuevo Testamento. No solo eso, sino que a través de las revelaciones que Dios le dio al apóstol Pablo, es que nosotros recibimos claridad sobre muchas cosas en el cristianismo. El Señor Jesús habló, dejó su palabra, pero muchas cosas la dejó lista para transmitírnosla a través de los apóstoles. Ellos fueron los que pusieron el fundamento para el cristianismo. El apóstol Pablo es un hombre que nos dejó la doctrina cristiana. El 90% de la doctrina cristiana se basa en las cartas que el Espíritu Santo inspiró al apóstol Pablo. Un hombre tremendo que, sin haber estado en persona con el Señor Jesucristo, cuando el Señor Jesús tuvo sus 3 años y medio de ministerio, tuvo la oportunidad de conocerlo. Y lo conoció de una manera distinta que lo habían conocido los otros 11 apóstoles. Él lo conoció al Cristo en el poder de la resurrección. El apóstol Pablo conoció a Jesús cuando él iba camino a Damasco. El Señor se le apareció. Y a través de los escritos sabemos que él estuvo en Arabia, en el desierto de Arabia, en un ayuno de 40 días, y en ese tiempo él estuvo con el Señor Jesús en persona. Él no pudiera haber dicho y certificado que era un apóstol y que tenía autoridad para darnos a nosotros los fundamentos del cristianismo si él no hubiera tenido pruebas de que él había estado en persona y que su enseñanza las había recibido en persona del mismo Señor Jesucristo. En el capítulo 12 de 2 de Corintios, usted encuentra al apóstol Pablo hablando de una revelación suprema. Una revelación que fue como el éxtasis de su ministerio. Y él declara que como unos 12 años atrás, dice él, 14 años atrás en el verso 2, 14 años desde el tiempo que él escribía esta carta, él dice como 14 años atrás, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fui arrebatado hasta el tercer cielo. Imagínense esto. Él dice que tuvo la experiencia, él no sabe si fue fuera del cuerpo o en el cuerpo, pero él sí sabe que fue llevado al tercer cielo. La palabra arrebato quiere decir como un remolino que viene, lo toma y lo levanta. Él sintió eso en su cuerpo y fue llevado al tercer cielo. Tuvo la oportunidad de estar allí. El tercer cielo es considerado la morada de Dios. Es considerado el lugar donde el enemigo no tiene entrada y donde Dios reina absolutamente, donde está el trono de Dios. Y él fue llevado a ese lugar y dice que en ese lugar él pudo experimentar cosas tremendas. Dice que estuvo en un lugar, él dice en el verso 3, que él no sabe si fue en el cuerpo o fuera del cuerpo, pero él dice, verso 4, que escuchó cosas inefables que al hombre no le son permitidas expresar. Él dice que estuvo en un lugar que él describe como paraíso. Y la palabra inefable en el original quiere decir que no existen terminología humana para describir lo que él pudo ver. Hay unas versiones más nuevas que dicen claramente que hay cosas que él vio y oyó en ese lugar que no le fueron permitidas expresar. Realmente no quiere decir que no le fueron permitidas expresar, sino que no hay términos humanos. En el original la palabra correcta es inefable. Inefable quiere decir que no hay manera que sea descrito correctamente con el lenguaje humano, lo que él pudo ver y lo que él pudo experimentar allí. Ahora, todas esas grandísimas revelaciones, esa unción tan poderosa que reposaba sobre su vida, ese mover de Dios tan grande sobre él, lo hubiera llevado indudablemente al apóstol Pablo, por la boca de él mismo, así lo expresa, a exaltarse, a creerse algo de sí mismo. Si hay alguien que a nosotros nos conoce, ese es Dios. Si hay alguien quien sabe quiénes realmente somos y cómo somos y lo que no somos, ese es Dios. Es más, somos diseño de Dios. Él nos diseñó. Entonces Él sabe perfectamente cuáles son nuestros puntos fuertes y cuáles son también nuestros puntos débiles.
Y él mismo expresa que como consecuencia de tan grandes revelaciones, él dice y declara en la palabra, en el verso 7, dice, y para que no me exaltase sobremanera por la grandeza de las revelaciones, me ha sido dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetea para que no me enaltezca. El apóstol declara y dice que a causa de las grandes revelaciones que él había recibido, esa unción tan fuerte, y las cosas que él había podido ver, para que él no se elevara, Dios le había dado un aguijón en su carne. La expresión un aguijón en la carne da a entender que es probable que el apóstol haya tenido algún tipo de problema físico, alguna carencia física o alguna enfermedad física que fuera como un cierto impedimento para él. Ahora, él dice, y en sus propias palabras, verso 8, que él clamó a Dios 3 veces para que Dios le quitara este aguijón. Él oró a Dios y él dice 3 veces, clamé a Dios, pidiéndole a Dios que él me pudiera quitar este aguijón. Él lo veía como una limitación en su vida. El apóstol Pablo veía que este aguijón le causaba limitaciones. Él era un hombre muy activo, un hombre apasionado por Dios y por las almas y por el cumplimiento del reino de Dios. Y él era alguien que se movía. Usted no lo iba a ver quieto al apóstol Pablo. Él era alguien que pensaba que el tiempo era corto y que era necesario aprovechar toda oportunidad para extender el reino de Dios. Él tenía pasión por expander el evangelio. Él tenía una pasión por ver las almas venir a Dios. Y era un hombre que era muy activo. Y de repente se siente, por cierto problema físico, él se siente limitado. Y él clama a Dios por 3 veces a causa de sus limitaciones. Diga conmigo limitaciones. Diga conmigo debilidades. Él clama a Dios por eso. Ahora, la respuesta que Dios le da es una palabra que también es para nosotros hoy en día. Y que es el rema que Dios nos da esta mañana. Esta palabra es para usted y es para mí. Y es una palabra poderosa, tiene un principio de Dios tremendo que puede hacerle ver a usted las cosas de otro ángulo de cómo comúnmente la vemos. Y Dios le responde a la oración del apóstol Pablo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en las debilidades. Amén. Dios le dice al apóstol Pablo en otras palabras, no te voy a sanar. Yo no te voy a sanar. Y esto es como un mazazo así en la cabeza para aquellos que creen que siempre que oramos por sanidad, siempre Dios nos tiene que sanar. En otras palabras, Dios le estaba diciendo al apóstol Pablo, mira, eso que es para ti un problema, eso que para ti es una limitación, eso que para ti es una gran debilidad, es lo que yo quiero usar para glorificarme en ello. Eso es lo que Dios está diciendo. Dios está diciendo, lo que para ti es una gran debilidad, lo que para ti es una limitación, dice Dios, yo me quiero glorificar en ello. Muchos de nosotros pensamos que Dios no va a usar en los que son nuestros puntos fuertes. Muchos de nosotros pensamos, Dios me va a usar a través de aquellas cualidades que yo tengo, aquellas cosas que son lo mejor de mí. A través de eso es como Dios me va a usar. O lo mejor de la vida, o lo mejor que yo puedo tomar de la vida, viene de mis fortalezas. Difícilmente nosotros pensemos que nuestras debilidades son las que Dios puede llegar a usar para glorificarse en nosotros. Quiero que entienda algo. Nosotros somos diseño divino. Y Dios no nos hizo el sello de la perfección, porque sabría que el orgullo ganaría nuestro corazón. Dios sabe que el orgullo es el peor de todos los pecados. ¿Sabe quién es el que más lejos está de Dios? ¿Quiere oírlo? Usted no tiene que adivinarlo, la Biblia lo dice.
¿Sabe qué dice la Biblia? Que no hay nadie que esté más lejos de Dios que el orgulloso de corazón y altivo de mirada. ¿Y sabe cuál fue el pecado original? Y que no se empezó en el hombre, sino en Satanás. Orgullo. Es el yo. Él se creyó que él podía ser igual a Dios. Y de ahí es el origen, la raíz del pecado. Y Dios, sabiendo que ese es un grave peligro, Dios no nos haría a nosotros el sello de la perfección. Entonces Dios nos diseñó con habilidades, pero también nos diseñó con defectos. Sí, si usted pensaba que era perfecto, entérese, tiene defecto de fabricación. ¿Sí? Dígale, ahora mujer, aproveche, dígale a su esposo, ¿viste? Yo sabía que venías defectuoso. Venía fallado. Todos nosotros traemos fallas de fabricación. Estamos fallados, estamos defectuosos. Ahora el problema es que se nos ha enseñado a ocultar nuestras fallas, nuestras debilidades, a esconderla. Y estamos acostumbrados que nuestros problemas los escondemos debajo de la alfombra, los barremos debajo de la alfombra como cuando viene a visitarnos la suegra. Y se nos ha enseñado que tenemos que resaltar y sacar a relucir nuestros puntos fuertes, nuestra fortaleza, pero que debemos ocultar nuestras debilidades. Oiga, si usted piensa que usted es perfecto y que usted nunca se equivoca, déjeme decirle que usted no es un caballo, pero que está errado, está errado. El que no lo entiende le explican después. La herradura que le ponen abajo al caballo, ¿verdad? Se llama errar el caballo. Todos nosotros tenemos problemas. Y muchas veces nosotros pensamos que Dios no nos puede usar porque tenemos muchas debilidades. Ahora, quiero que entienda que debilidad no es pecado. No estamos hablando aquí, mi debilidad es la pornografía. No, olvídese, no hablamos de eso. Esa no es una debilidad, esa es una perversión sexual, esto se llama pecado. ¿Ok? No estamos hablando de pecado, no, estamos hablando de debilidad, puede ser una limitación física, puede ser un coeficiente mental bajo, puede ser un problema de carácter, puede ser un problema inherente a su manera de ser. Esas son limitaciones. Y a veces pensamos, es que porque yo no soy de esta o de esta otra manera, difícilmente Dios me pueda llegar a usar. O difícilmente yo pueda llegar a tomar lo mejor de la vida porque yo soy de esta o de esta otra manera. Yo quiero decirte algo. Lo mejor de la vida para Dios y para ti mismo, Dios lo saca de tus debilidades. Y Dios te programó así, Dios te diseñó así desde antes de la fundación del mundo, porque Él precisamente se glorifica en nuestras debilidades. Él muestra su gloria y su poder en nuestro lado flaco, en nuestro lado débil. Es allí donde Dios muestra su gloria y su poder. El apóstol Pablo sigue hablando en este capítulo y él dice: por tanto, de buenas ganas me gloriaré más bien en mis debilidades. Y sigue diciendo: para que habite en mí el poder de Cristo. Por eso me complazco en las debilidades, afrenta y necesidades, persecuciones y angustia por causa de Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. El problema no es tener falla de fabricación. El problema no es tener debilidades. El problema es, número uno, primero, no reconocerla. Segundo, el no traer esas debilidades a Dios y permitir que Dios se glorifique en ella. Voy a repetirlo de nuevo. En la vida no se nos presentan problemas porque tenemos debilidades. Las debilidades en sí mismas no son un problema. El problema es qué hacemos con ellas. Y hay personas que dicen: es que yo nunca voy a llegar a nada porque yo tengo miedo.
Y no me animo a enfrentar la vida por el temor que tengo. Ahora yo quiero decirte algo. Dios quiere glorificarse en eso. El secreto está en reconocer que el poder de Dios se perfecciona en nuestras debilidades. ¿Ok? Dios, más que usar nuestro punto fuerte, Él quiere glorificarse en los puntos débiles. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios te usa en tu punto fuerte, entonces tú te glorías. Porque tú dices, qué machín que soy. Pero cuando Dios te usa en tus puntos débiles, es ahí donde no importa cuánto aplauso te den, no importa cuánto la gente te quiera elevar, tú siempre vas a saber que no eres tú, sino que es Dios en ti. Que es la gracia de Dios la que está trabajando en ti. Que no eres tú. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Dios quiere que tú te gloríes en tus debilidades. La mayoría de nosotros estamos paralizados por nuestras debilidades. Reconocemos nuestros puntos fuertes, pero nos espantamos, nos horrorizan nuestras debilidades. Hay personas que tienen miedo a fracasar, a fallarle a Dios. Hay personas que tienen miedo a que Dios lo llama a algo muy grande, pero dicen, es que yo te voy a fallar, Dios, porque yo me conozco. Yo sé lo que yo soy. Hay personas que no se atreven porque dicen, es que realmente yo me conozco lo que soy. En cualquier momento, como dicen aquí, voy a cuitear. En cualquier momento voy a fallar. En cualquier momento voy a decir siempre no. Mi mamá me dijo que no. ¿Ah? Y entonces nos frenamos. Y entonces nos detenemos. Ahora, este gran hombre de Dios reconoció que Dios se glorificaba realmente en sus debilidades. Él se estaba lamentando, él fue a Dios, Dios mío, quítame este aguijón. Ese aguijón era una limitación física. Algunos dicen que no era un reuma, algunos dicen que era una ceguera, que el apóstol Pablo terminó los últimos años de su vida siendo ciego. Y como él estaba escribiendo el canon del Nuevo Testamento, y como él estaba entregando las grandes revelaciones de Dios, entonces algunos dicen que él sufría porque no podía leer y no podía escribir todo lo que él quería. Solo lo hacía por un lapso de tiempo, pero de repente sufría cierta clase de ceguera que le impedía. Algunos lo han pintado al apóstol Pablo como con escamas en los ojos. Yo no sé si eran los ojos, si era el reuma, qué era, pero era algo que él dice en mi cuerpo. No era algo espiritual, él habla en su cuerpo. Era algo que a él lo limitaba, algo que a él no le impedía moverse con absoluta libertad. Pero Dios le dejó saber que no importaba sus limitaciones físicas, que Dios se podía glorificar en él más allá de sus limitaciones físicas. El secreto está en permitirle a Dios que tome el control de nuestras vidas. Que Él obre, en reconocer y decir, Dios mío, mira, la verdad, tengo muchos defectos de fabricación. ¿Y sabes qué? Tú eres el responsable. Porque Él te diseñó. Tú eres diseño de Dios. Y lejos de lamentarte por cómo eres o por cómo no eres, porque a veces no solo lo lamentamos de cómo somos, sino de cómo no somos. Y estamos deseando tener cosas que no son propias nuestras. ¿Por qué Dios no me hizo así? ¿Por qué no me hizo de esta otra manera? ¿Por qué no me dio más de esto y menos de aquello otro? ¿Lo hemos dicho o no lo hemos dicho? Muchas veces, ¿verdad? ¿Y por qué yo tuve que nacer de esta manera? Una vez me costó muchísimo, pero gracias a Dios, por su Espíritu Santo, logré convencer a una mamá que estaba desconsolada porque su niño había nacido con síndrome de Down. Y esa madre no podía creer, me oyó predicar que nosotros no nacemos por casualidad y no somos un accidente. Y se acercó a mí y me dice, pastor, ¿usted me quiere decir a mí que mi hijo no es un accidente? ¿Usted me quiere decir a mí que mi hijo estaba diseñado y que Dios había planeado que él naciera así? Y yo sin dudarlo le dije, mirándole a los ojos con toda seguridad, le dije, sí, su hijo no es un accidente.
Dice, ¿cómo es esto posible, pastor? No sé, usted y yo no lo podemos entender, pero yo quiero decirle algo. Usted tiene que aceptar a su hijo, amarlo como él es, porque él lo diseñó Dios así y porque Dios lo trajo a este mundo con un propósito. Y si usted simplemente le permite tomar el control de su vida y la vida de su hijo, que sean tomadas bajo el control de Dios, Dios se va a glorificar y le va a mostrar lo mejor de la vida y le va a mostrar cuán grandes cosas él puede hacer a través de su hijo que tiene síndrome de Down. A los años me la encontré, una mujer gozosa, feliz, hasta se había rejuvenecido. Los años la habían abatido desde que había nacido su hijo con síndrome de Down. Cuando yo la volví a ver, estaba rejuvenecida, se notaba una mujer feliz que disfrutaba la vida, al niño se lo veía feliz, a la familia se la veía muy feliz. Y me dijo, pastor, muchas gracias. Esa palabra que usted me dio me cambió la perspectiva de la vida. Quiero decirle que no solo somos una familia feliz, sino mire lo que Dios ha hecho. Dios me ha usado a mí y a mi familia y a mi hijo para traer paz y felicidad a la vida de muchas personas que tienen niños con síndrome de Down. Y creé una fundación, formé un club para personas que tienen niños con síndrome de Down y yo les ministro y les hablo de Dios. He traído mucho a los pies de Cristo y la vida de muchas personas ha cambiado gracias a que yo acepté que mi hijo no era un accidente, sino que Dios lo había diseñado así. Nos cuesta mucho aceptar que lo mejor de la vida y el área más fuerte donde Dios nos quiere usar son en nuestras heridas, en nuestras limitaciones. Yo te pregunto, ¿qué fue lo que a ti te salvó? Yo te pregunto, ¿qué fue lo que a ti te trae todos los beneficios que tú tienes? La salvación, la sanidad, todas las bendiciones que se derraman sobre tu vida. ¿Sabe qué dice el profeta Isaías? El profeta Isaías dice, en su llaga nosotros hemos sido sanados. ¿Ok? Dios ve las tragedias de la vida de una manera distinta a la que nosotros nos vemos. Dios ve las tragedias de la vida de una manera distinta a las que nosotros nos vemos. Nosotros vemos las tragedias como algo terrible y como la pinta Hollywood y como algo para cortarse las venas. Pero Dios lo ve distinto. Dios ve que a través de los traumas que tú has sufrido, a través de las heridas que has sufrido, a través de lo peor que la vida te ha dado y a través de tus debilidades es como Él se puede glorificar y puede sanar a otro. Así como las heridas de Jesús te sanaron a ti, tus heridas pueden sanar a otro. ¿Quién no ha sido herido en la vida? ¿Quién no ha sido lastimado? ¿Quién no ha sido golpeado en la vida? Pero yo quiero decirte esta tarde, simple y sencillamente, que Dios quiere glorificarse en ti. Y que debes mirar tus puntos débiles para atraerlos a Dios. Tienes que reconocer que si hay alguien que pueda hacer algo en todos los problemas que tú tienes, ese es Dios. Amén. Ese es Dios. Él te diseñó. Así como tú eres. Tú dirás, es que, pastor, mire, yo tengo un problema. Yo soy asaltado constantemente con depresión. ¿Sabía que hay personas que tienen una tendencia natural a ser depresivos? ¿Sabía que hay personas que tienen una tendencia natural a vencerse rápidamente ante las circunstancias de la vida y a tirarse y dejarse morir? ¿Sabía usted eso? ¿Sabía que hay personas que tienen una tendencia natural a ser negativos? Y que siempre están viendo el medio vaso vacío y siempre están viendo las cosas de una manera negativa. ¿Sabía usted eso? ¿Sabía que hay personas que son violentos por naturaleza? ¿Está aquí? ¿Sabía que hay personas que tienen una tendencia a ser desordenados, indisciplinados? ¿Sabía usted eso? Hay personas que no importa cuánto usted le enseñe, no. Les gusta el desorden. Si ven algo ordenado, lo desordenan. ¿Sí o no? Y esto los papás saben mucho de estos. ¿Sí o no? ¿Eh? Hay personas que tienen una tendencia natural hacia ciertas cosas. Yo quiero decirte algo. ¿Estás aquí esta tarde? Todas esas tendencias naturales se llaman debilidades. O tal vez tú fuiste marcado por una experiencia negativa de la vida. También produce una debilidad en tu carácter. No importa el tipo de debilidad que tú estés experimentando. Yo quiero decirte algo. Dios se quiere glorificar en tus debilidades.
El poder de Dios se perfecciona en tus debilidades. Tal vez tú seas una de las personas que diga aquí, a mí me falta fuerza de voluntad. ¿Se dio cuenta? Hay personas, hermano, mire, no importa cuán mal lo trate la vida. No importa si durmieron o no la noche anterior, cuando amanece, ya están en pie. ¿Eh? Y ya tienen ánimo para vivir. Y siempre con el ánimo bien en alto. No todas las personas son así. Por ejemplo, hay personas que se levantan y ni bien abren los ojos, dicen, un nuevo día para vivir. ¿Sí o no? ¿Ah? Ahora yo quiero decirte, hermano, mira, tienes que aprender a traer todas tus debilidades a Dios. ¿Y sabe qué? Tus fortalezas déjalas ahí. Deja que Dios va a potenciar tus fortalezas. No te enfoques tanto en tu fortaleza, porque cuando te enfocas en tu fortaleza, eres tú. Yo no soy un orador por naturaleza. Hay personas que nacen con esa naturaleza que son oradores por naturaleza. Personas que se paran y naturalmente pueden hablar delante de la gente. No, yo no. Yo dependo totalmente de Dios, de su gracia y de su unción. Si la unción de Dios no está sobre mí, yo no puedo fluir. Yo no puedo fluir. Entonces eso a mí me lleva a una dependencia total de Dios. Cuando yo no estoy dependiendo totalmente de Dios, cuando yo no estoy sometido a Dios, yo tiemblo al subirme por ahí. Porque estoy seguro que ese va a ser el peor de mis mensajes y va a ser el peor momento que yo voy a vivir. Porque yo no soy un predicador por naturaleza. Yo soy un predicador por la gracia y la unción del Espíritu Santo de Dios. Y dependo de la unción y el poder del Espíritu Santo de Dios.